San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Yo puse como tema a este pasaje un clamor de victoria. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es muy común, al enterarnos que ha fallecido una persona muy querida, de preguntarle a otras personas que estuvieron allí presentes qué es lo que esa persona dijo antes de morir. Siempre pasa eso. ¿Qué dijo o qué hizo antes de morir? Porque lo que esa persona dijo o hizo antes de morir era lo más importante para esa persona en ese momento. Por ejemplo, si vamos a algunos ejemplos en la vida secular, en la vida bíblica, podemos ver allí a Sansón, que antes de morir, él elevó una oración de venganza contra todos sus enemigos. Sin embargo, Esteban, antes de morir, elevó una oración de perdón para aquellos que lo estaban apedreando. Y si nosotros vamos a la historia secular, podemos también ver algunos ejemplos. El cantante Frank Sinatra, antes de morir, dijo: me estoy perdiendo. Él expresó un sentimiento de desesperanza. La princesa Diana dijo antes de morir: Dios mío, ¿qué ha pasado? Ella exclamó un sentimiento de incertidumbre. El músico y compositor Beethoven dijo antes de morir: aplaudid, amigos míos, la comedia ha terminado. Él expresó un sentimiento de tragedia. El general Juan Manuel Belgrano, antes de morir, dijo: ay, patria mía, un sentimiento de angustia. Pero nuestro amado y glorioso y hermoso Salvador, el Señor Jesucristo, pronunció 7 frases antes de morir, porque lo que Él hizo y lo que Él dijo en esa cruz, Él reveló su carácter y su misión. Por ejemplo, el Señor pronunció una frase de perdón. El Señor allí, cuando los verdugos lo estaban crucificando, el Señor elevó una oración al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor también pronunció una frase de salvación para uno de los ladrones moribundos. Cuando éste se arrepintió, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. También el Señor pronunció una frase de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor en ese momento estaba experimentando el infierno. Pero también el Señor pronunció una frase de necesidad humana. Él dijo: tengo sed. Pero también el Señor pronunció una frase de victoria, la que hoy vamos a considerar: consumado es. Y por último, el Señor pronunció una frase de seguridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Según los historiadores, dicen que los judíos le hacían repetir a sus hijos antes de ir a dormir esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otros escritores dicen que en realidad Jesús hizo una sola frase. Él dijo: consumado es, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar solamente en esa frase: consumado es. Alguien dijo en cuanto a esta frase
Esta es la palabra más grande que el hombre más grande pronunció en el día más grande. Consumado es. Un clamor de victoria. Vayamos entonces ahora al desarrollo de este pasaje. Versículo 28 del capítulo 19 de San Juan. Después de esto. Comienza el versículo 28 diciendo, después de esto. ¿Después de qué? Bueno, de lo que sucedió en los versículos 25 al 27. ¿Qué dice los versículos 25 al 27 del capítulo 19? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor sabía que al morir su madre quedaría desamparada. Y quería dejarla en buena compañía. Por tanto, le pide a Juan que la reciba en su casa para que se haga cargo de ella, para que cuide de ella, ya que para esa época María era una mujer viuda. Y en los tiempos bíblicos, las personas, las mujeres viudas y los huérfanos eran las personas más desprotegidas. Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué el Señor no delegó esa tarea a sus hermanos? Porque María tuvo otros hijos. ¿Por qué Jesús no le delegó esa tarea a sus otros hermanos? Porque la respuesta está en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 5, que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto nos enseña que la mejor compañía que uno puede tener es con los creyentes, no con los incrédulos, aun cuando los incrédulos sean nuestra propia familia. El Señor quiso dejar su madre en la compañía de Juan, el discípulo amado, y no de sus otros hermanos que no creían en él. Pero también aquí se destaca la ternura y la compasión de Cristo. Hermano, esto es hermoso, no sé si usted se ha dado cuenta. Cristo, en el momento de mayor dolor, porque ya había estado 6 horas clavado en esa cruz, en el mayor dolor de los tormentos de la cruz, Él estaba pensando en el dolor de otros. Cristo no se autocompadeció, sino que se compadeció de otros, en este caso de su propia madre. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros atravesamos el dolor, la prueba, la adversidad, nos enfocamos en nosotros mismos y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Pero Jesús, nuestro amado Salvador, en el momento más doloroso, a punto de entregar su vida, Él estaba pensando en su madre, en darle compañía y protección. Qué hermosura, hermano, esto. El versículo 28 sigue diciendo, después de esto, sabiendo. Quizá usted lee esa palabra y no denota nada para usted. Esa palabra sabiendo es muy importante, muy importante. Esta palabra es muy importante por el hecho de que frecuentemente es difícil que una persona en los minutos antes de morir tenga lucidez mental y sepa a ciencia cierta lo que está sucediendo a su alrededor. Algunos antes de morir pierden completamente el conocimiento, otros hablan cosas que no tienen ningún sentido y otros deliran o entran en un estado de alucinamiento.
Pero el Señor sabía, sabiendo. El Señor sabía perfectamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los que no sabían lo que estaban sucediendo era la multitud y lo que lo escarnecían. Por esa razón el Señor elevó la oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero el Señor sí sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque el Señor está en control de todo, de todo. Pero antes de explicar lo que significa consumado es, no quiero pasar por alto 3 detalles muy importantes que el Señor realizó antes de entregar su espíritu. Y acá esto es muy importante, hermano. Al Señor no lo mataron, el Señor entregó su espíritu. Él entregó su espíritu. En primer lugar, vamos a ver la humanidad de Cristo. Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Con esta expresión Jesús demostraba una vez más su humanidad. Él era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Jesús tenía las mismas necesidades físicas que nosotros normalmente tenemos, como sed, hambre, sueño, cansancio, angustia, tristeza. El Señor era completamente hombre. Ahora, esta sed del Señor se describe con más detalle en los libros de los Salmos. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Este versículo nos muestra que su boca literalmente estaba completamente seca. El Señor estaba bajo un cuadro de deshidratación. Quizás por 3 razones: por la gran fiebre que tenía, por la gran pérdida de sangre y por haber pasado casi 18 horas sin consumir líquido. Recuerden que el Señor fue arrestado el jueves a la noche y aquí para este momento estamos hablando del viernes a las 3 de la tarde. Pero hermano, esto es increíble. El Señor que hizo los océanos, los mares, los ríos, los arroyos, tuvo sed. Tuvo sed, pero lo más asombroso es que no le dieron agua, le dieron vinagre. Vinagre. Este vinagre era un vino agrio y barato que se usaba para aumentar la intensidad de la tortura y el dolor. Estos soldados, en vez de aliviarle el dolor, se lo prolongaron. ¿Saben qué nos enseña esto? Que los que no tienen al Señor no tienen nada bueno para darle al Señor. Pero también nos enseña algo, hermano. Hay que ser muy malvado para burlarse de alguien que está agonizando. Muy malvado. Entonces, en primer lugar, vemos la humanidad de Cristo. El Señor tenía sed, literalmente, hermano. El salmista dice que su lengua se había pegado a su paladar. Pero en segundo lugar, vamos a ver el valor de las Escrituras. Dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús, en su último momento de su vida, Él le dio valor a las Escrituras. Qué importancia y valor le dio el Señor a las Escrituras, que minutos antes de morir, con su cuerpo deshidratado, desconyuntado y desangrado, Él quería cumplir la Escritura.
Él quería cumplir lo que de él se había escrito. Él no quería que ninguna profecía que hablaba acerca de él quedara sin cumplirse. Ni los tormentos de la cruz, ni el odio de los hombres impidieron que Jesús cumpliera la Escritura. Y aquí el Señor cumplió la profecía del Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Oh hermanos, que el Señor nos conceda que en la hora de nuestra muerte, tener presente las Escrituras, ser gobernado por las Escrituras en ese momento cuando estemos en el lecho de la muerte. Que no seamos dominados por el miedo, la duda, la angustia, el remordimiento, sino que seamos guiados por las Escrituras. Que en ese momento de la hora de la muerte, las Escrituras tengan un valor importante para nosotros. Las promesas del Señor. Pero para que en la hora de nuestra muerte la Escritura esté presente en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros debemos ser gobernados por la Escritura en nuestra vida diaria. Como lo fue el Señor, dice 1 Corintios, que el Señor murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. El Señor le dio un valor a las Escrituras. Toda la vida del Señor giraba alrededor de las Escrituras, de lo que el Señor decía. Y el tercer detalle, podemos ver la culminación de su obra. Jesús dijo, consumado es, consumado es. En los evangelios de Mateo, Marco, Lucas, se nos dice que Jesús clamó a gran voz, es decir, el Señor gritó. Usted imagínese, el Señor estaba desangrado, desconyuntado, deshidratado, pero sin embargo acá el Señor gritó, consumado es. Y luego entregó su espíritu. La palabra consumado es, en el original griego, es una sola palabra y es la palabra tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa terminado, cumplido, completado, pagado y concluido? Tetelestai. Con esta palabra tetelestai era muy usada en la época de Jesús, la usaban los artistas cuando terminaban una pintura, después de observarla minuciosamente, decían tetelestai, el trabajo está concluido. Esta palabra también la usaban los esclavos después de hacer la tarea que sus amos le habían encomendado. Ellos se dirigían a sus amos para decirle en una posición de reverencia, tetelestai, el trabajo está terminado. También la usaban los comerciantes cuando uno de sus deudores pagaba la cuenta. Ellos decían, tetelestai, la cuenta está pagada, no me debes nada. Por lo tanto, cuando Jesús clamó, consumado es, Él exclamó un clamor de triunfo, victoria y satisfacción. No fue un clamor de derrota ni de impotencia, fue un clamor de victoria, de triunfo, de satisfacción. Jesús no dijo, estoy acabado. Jesús dijo, todo está acabado, todo está concluido, todo está pagado. Es interesante saber, hermanos, que las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia y las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia antes de morir tienen una coincidencia. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia? Cuando Él se dirige a sus padres que lo buscaban y le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor con 12 años era consciente que Él tenía una tarea, una misión que cumplir, que su Padre le había encomendado.
Y cuando llegó a los 33 años, antes de dar su último suspiro en esa cruz, él exclamó en tono de triunfo y satisfacción: consumado es, todo está cumplido, todo está terminado. El Señor cumplió la misión por el cual Él había venido a este mundo. El Señor ya había dicho en San Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tetelestai, acabe su obra. Para el Señor, hacer la voluntad de su Padre y terminar esa obra era similar a la comida. La voluntad para el Señor era como la comida. ¿Cuáles son las dos características de la comida? Necesidad y placer. La comida es una necesidad y a su vez es un placer. Para el Señor, hacer la voluntad de su Padre, terminar esa obra, era una necesidad y era un placer. Era un placer. Cristo, por esa razón, Él dijo en tono de triunfo y satisfacción: consumado es. Padre, terminé la obra. Terminé la obra. Ahora bien, hermanos, ¿qué cumplió o terminó el Señor al decir consumado es? ¿Qué es lo que Él cumplió y terminó? Bueno, en primer lugar, el Señor cumplió las Escrituras. Él cumplió las Escrituras. Todas las profecías y promesas que hablaban acerca de Él en el Antiguo Testamento se cumplieron en el momento en que Él dijo, consumado es. Siglos de profecías y promesas en ese momento se cumplieron, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Profecías que hablaban de su primer venida, de su nacimiento, de su ministerio, de su sufrimiento y de su muerte. Cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron cuando Jesús dijo, consumado es. Quiero que me acompañen a Lucas 22:44. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas 24:44. Este es un versículo precioso, hermano. Precioso. Que le da un valor al Antiguo Testamento. Muchos creyentes por ahí no le dan el valor al Antiguo Testamento, pero el Señor aquí le da el valor al Antiguo Testamento. El Señor le está hablando a dos discípulos después que resucitó. El Señor dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús nombra aquí las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, que es el Pentateuco, los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de la vida y muerte del Mesías prometido. Cristo no dejó caer a tierra ninguna de esas profecías. Si el Señor no hubiera cumplido una sola profecía, el Señor no hubiera podido decir, consumado es. Por esta razón el Señor, antes de morir, Él estaba consciente que faltaba cumplir una profecía, la profecía en que le dieran a beber vinagre, cumpliendo así la profecía del Salmo 69:21.
El Señor cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, aún estando al borde de la muerte. Hermanos, si el Señor fue fiel en cumplir todas las profecías acerca de su primera venida, Él también será fiel en cumplir todas las profecías acerca de su segunda venida. Él dijo que nacería y nació. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Y también dijo que vendría por segunda vez y lo hará, hermano. Lo hará. Va a venir por segunda vez. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos su primera venida donde Él murió por nuestros pecados y resucitó, pero también recordamos que Él viene por segunda vez. Y Él va a cumplir esa promesa. Él va a venir por segunda vez. Y lo más asombroso, hermano, que puede ser hoy. Puede ser hoy. El Señor dice, nadie sabe la hora y el día, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor cumplió las Escrituras cuando dijo, consumado es. Pero también el Señor terminó con su sufrimiento. Con su sufrimiento. Jesús, al decir consumado es, terminó con sus sufrimientos físicos, emocionales y espirituales. En Isaías 53, Dios catalogó a su propio Hijo como un varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue desechado y despreciado entre los hombres. Jesús, al pronunciar consumado es, puso un fin definitivo a su dolor y angustia. Recordemos, hermanos, que el Señor, en primer lugar, sufrió de parte de su Padre. Dice en Isaías que Dios lo quebrantó, lo aplastó, lo castigó por amor a nosotros. Dice en 2 Corintios 5:21 que Dios lo trató como si Él hubiera pecado. Pero también Él recibió el castigo de los hombres. Los hombres lo despreciaron, lo rechazaron, lo difamaron, lo clavaron en una cruz. Sus discípulos lo abandonaron. Uno le traicionó, otro le negó. Sufrió y murió en vergüenza, en soledad y humillación. Pero el día que Él clamó, consumado es, terminaron su sufrimiento. Ya no más clavos para Cristo, ya no más coronas de espina, ya no más puñetazos ni azotes, ya no más vergüenza ni escupitazos, ya nunca más un pesebre, nunca más una cruz, nunca más una tumba. Cristo puso fin a todo su sufrimiento. Jesús nunca más pasará por el sufrimiento, ni físico, ni emocional, ni espiritual, nunca más. Pero en tercer lugar, cuando el Señor dijo consumado es, terminó con las ceremonias y rituales de la ley. En los otros evangelios se nos dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, es decir, murió, el velo del templo se rajó de arriba hacia abajo. Esta era una señal de parte de Dios de que todas las ceremonias y sacrificios de animales ya no eran necesarios para acercarse a Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, ya no se necesitan animales, ya no se necesita derramamiento de sangre, ya no necesita un templo, no se necesita un sacerdote para yo acercarme a Dios. Hebreos 10, 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no más templos, ya no más animales, ya no más derramamiento de sangre. Aquí podemos ver un gran contraste. Los sacerdotes del Antiguo Testamento continuamente estaban ofreciendo sacrificios por el pueblo, pero esos sacrificios cubrían el pecado por un año, pero no los perdonaban. Lo cubría por un año. Al otro año tenían que volver a hacer sacrificios.
Pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, para perdonar los pecados. Y dice la palabra que ahora Él está sentado a la derecha de Dios. Terminó la obra de redención. ¿Saben ustedes que en el templo no había silla? Porque el sacerdote continuamente estaba ofreciendo sacrificios. No tenía tiempo para sentarse. Pero Jesús, el gran sumo sacerdote, dice que hoy está sentado. ¿Por qué? Porque ya terminó su obra de redención. Ya no hay más sacrificio que hacer. Él se sentó, hoy está sentado a la derecha de Dios. Dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Cristo en la cruz pagó y perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo pagó. No hay nada que yo pueda pagar. Todo lo pagó. Colosenses 2:13 dice, y Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Usted puede imaginarse eso? Que Cristo en la cruz ya perdonó el pecado que voy a cometer mañana. Y el que cometí ayer y el que cometí hoy. Todo está pagado. Todos los pecados, hermano. Número 4. Cuando Jesús dijo consumado es, terminó con el dominio de Satanás. Colosenses 2:15. Quiero que me acompañen a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Está hablando acerca de Cristo cuando estuvo allí en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo aquí usa la imagen de un general romano que después de derrotar a sus enemigos, los hacía desfilar por las calles de Roma. Eso hacían los generales romanos cuando volvían victoriosos. Iban primero ellos al frente, luego iban los soldados y detrás iban todos los prisioneros, a veces desnudos literalmente. Los hacía desfilar por las calles de Roma, los exhibía públicamente. Cristo en la cruz derrotó al diablo y a sus demonios. Al pronunciar consumado es, el diablo no pudo detener el plan divino de redención. El diablo había tenido éxito con Adán, pero con Cristo, el nuevo Adán, experimentó lo que Dios ya había anunciado en el huerto del Edén, que Cristo le heriría en la cabeza, haciendo referencia a su derrota y posterior destrucción. Satanás en el Antiguo Testamento quiso destruir la genealogía de Cristo. Cuando Jesús nació, Satanás quiso matarlo por medio de Herodes. En el desierto, Satanás lo tentó por 3 veces después que Jesús estuviera sin comer 40 días. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el diablo usó a los celosos judíos para matarlo. Dice el relato bíblico que lo llevaron a un despeñadero para arrojarlo allí. Luego el diablo usó a uno de sus discípulos, a Pedro. Después que Jesús anunciaría que él iría a la cruz, Pedro se acerca y le dice, Señor, ten compasión de ti, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las cosas en las miras de Dios, sino en las de la tierra. Luego Satanás también usó a otro de sus discípulos, a Judas. Dice que Satanás entró en Judas y lo vendió por 30 piezas de plata. Y una vez más
Y una vez que Jesús estuvo en la cruz, el diablo también incentivó a la multitud a que Jesús bajara de la cruz, pero Jesús se mantuvo firme hasta el final. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esa manera Jesús derrotó a Satanás, demostrando que él es el Hijo de Dios, el nuevo Adán, el nuevo Adán. Por lo tanto, hermano, cuando Jesús clamó a gran voz, consumado es, Él cumplió las Escrituras, terminó con sus sufrimientos, terminó la obra de redención, cumplió una vida de obediencia, cumplió toda la ley, triunfó sobre Satanás y los demonios, complació a su Padre al terminar la obra que Él le había encomendado. Un escritor dijo, el mundo fue creado para ser el escenario de la obra de redención. Miles y miles de años habían pasado esperando este momento en que el Cordero de Dios se ofreciera voluntariamente para morir por los pecadores. La obra de redención no comenzó en Génesis 3:15. La obra de redención no comenzó cuando Jesús nació. La obra de redención comenzó antes de que el mundo fuese creado. Dice en 1 Pedro que Cristo era el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué interesante esto. Antes que Dios formara el universo, Cristo ya había sido presentado como el Cordero. ¿Se imagina eso? Primero Dios hizo el Cordero, después hizo el mundo. Y pasaron miles de años, hasta que un día Jesús dijo, consumado es, todo está terminado, todo está pagado, todo está cumplido. El plan de redención se originó en la eternidad pasada dentro del seno de la Trinidad. Dios Padre ideó el plan, Dios Hijo lo ejecutó y Dios Espíritu Santo administró el plan a través del cumplimiento de las Escrituras. La Trinidad estuvo involucrada en el sacrificio de Cristo. Por eso Jesús clamó a gran voz, consumado es. Esa obra que había comenzado antes de la fundación del mundo había sido concluida. Quiero terminar con algunas conclusiones. Querido hermano, cuando el diablo te susurre en el oído diciendo que eres un pecador, dile consumado es. Consumado es. Mi Cristo murió por los pecadores y en esa cruz Él pagó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que podía condenarme vino a salvarme y a perdonarme. Consumado es. Consumado es. No permita que el enemigo te recuerde el pecado que Cristo ya pagó. Cristo ya lo pagó. Consumado es. Y hermano, hasta el creyente más fiel y piadoso, el diablo le va a susurrar en el oído. Eres un pecador. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Consumado es. Cristo ya lo pagó. Conclusión número 2. Cuando seas tentado a pecar, querido hermano, recuerda, consumado es. Cuando tú estés en la tentación de pecar, sea cual sea el pecado, recuerda, consumado es. Hermanos, recordemos que fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. No fue Pilato,
No fue la multitud, no fueron los fariseos, fueron tus pecados y mis pecados lo que llevaron a Jesús a la cruz. Dice el profeta Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No dice errores, dice rebeliones, pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. Querido hermano, para que el Señor te pudiera perdonar, Dios tuvo que castigar a su Hijo. Para que el Señor me pueda perdonar a mí, Dios tuvo que castigar a su Hijo. Hermanos, deberíamos temblar ante el pecado y no disfrutarlo, sabiendo que el pecado llevó a Jesús a experimentar los tormentos de la cruz y la justa ira de Dios. Deberíamos temblar y no jugar con el pecado, no alimentar el pecado y estar lo más lejos posible del pecado. Porque mis pecados llevaron a Jesús a la cruz. ¿Tú quieres saber cuánto Dios aborrece el pecado? Mira la cruz, contempla al Santísimo Hijo de Dios clavado y agonizante, pagando el castigo de nuestros pecados. ¿Tú quieres saber lo grave que es el pecado? Mira a Cristo crucificado. No había otra forma de perdonar al pecador a menos que el Santísimo Hijo de Dios sea clavado en esa cruz, porque Dios tenía que castigar el pecado, pero no lo castigó en ti, lo castigó en Él. Y para aquellos que no son del Señor, querido amigo, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Nada. No tienes que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Solo tú tienes que extender la mano como un mendigo para recibir la salvación de tu alma. Salvación que no mereces. Salvación que no puedes comprarla, ni puedes ganarla, ni siquiera la puedes demandar. Solo extiende tu mano como un mendigo y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconoce que eres un pecador. Pero no es solamente reconocer y decir, sí, yo soy un pecador, sino sentirte pecador, dolerte que sos un pecador. Mucha gente dice, sí, somos todos pecadores, pero no le duele ser pecador. La persona que se va a arrepentir de verdad, de corazón, de sus pecados, no es solamente una persona que entiende que es pecador, sino que también se siente pecador. Se siente culpable, siente que Él fue la causa de que el Hijo de Dios terminara en esa cruz. Y se reconoce que no merece ir al cielo. Porque Dios es santo y yo soy pecador. ¿Cómo yo, siendo pecador, puedo ir a Dios que es santo? Bueno, necesitas un intermediario, Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, consumado es, todo está pagado. Cristo pagó los pecados de todos aquellos que se arrepienten de su pecado, que no solamente dicen soy pecador, se sienten pecadores. Y dicen, Señor, no tengo nada para darte, soy pecador, estoy perdido, pero creo que tú en esa cruz pagaste mis pecados. Querido amigo, ponte a cuenta con Dios hoy. No importa si eres joven, no importa si estás bien de salud, eso no es garantía. La Biblia dice que si nos vamos de este mundo sin Cristo, nos vamos sin esperanza. Nos vamos a una condenación eterna. Este viernes, aquí en la ruta, una joven de 18 años perdió su vida. Ella se levantó ese día como todos los días y no sabía que era su último día. El domingo pasado ella estaba en esta tierra, estaba con vida, hoy ya está en la eternidad. Por eso, querido amigo, hoy es el día de salvación. Uno de los grandes engaños de un joven es que dice, tengo mucho tiempo por delante. No, la Biblia dice, hoy es el día de salvación, porque no sé si habrá un mañana. Arreglas tus cuentas con Dios hoy. Ven a Cristo.
Ella pagó los pecados, pero de todos aquellos que se arrepienten. Si hoy tú recibes a Cristo, hoy te arrepientes de tu pecado, el Señor te perdonará y tú podrás decir, consumado es. Cristo ya pagó mi pecado.